En el apocalipsis de alta temperatura, la temperatura exterior alcanza los 60 grados centígrados, sin embargo, estoy encerrado en el balcón por mi hermano menor, Emma, arrodíllate y suplica, y te dejaré entrar, mi hermano menor, Silas. Me dijo con una mirada de suficiencia en su rostro, e incluso hizo una mueca a propósito para irritarme. Golpeé la puerta con todas mis fuerzas, la sangre se filtró gradualmente de mis nudillos, pero mis padres hicieron la vista gorda y me miraron con desdén. Al final, morí de deshidratación. Renacido, decido alejarme de esta familia demoníaca y sobrevivir por mi cuenta. En mi vida anterior, una semana antes de que llegara el apocalipsis de alta temperatura, Emma, tírate al suelo rápido, quiero montar en tu espalda como un caballo. Vi a Silas de pie con las manos en las caderas, dándome órdenes, lo miré furiosamente conteniendo el impulso de golpearlo. En este momento mi madre se acercó y dijo, ve y cuelga la ropa rápido, ya eres tan viejo pero aún no tienes idea de qué tengo mucho miedo de que tu futura suegra te eche de la casa. Mi padre estaba acostado en el sofá, riendo entre dientes mientras sostenía su teléfono. Es cierto, solo eres un desperdicio de dinero porque tuviste que ir a la universidad. Deberías haberte casado antes para obtener el precio de la novia para mí. Desperdicio de dinero, desperdicio de dinero. Mi hermano menor comenzó a gritar una y otra vez, lo soporté y me consolé pensando que las cosas mejorarían. Cuando empezó la escuela, estaba colgando la ropa en el balcón y sentí que el sol era extremadamente cegador. Algo no estaba bien, ya eran las 6 de la tarde, pero el sol todavía estaba alto en el cielo, justo cuando me giré para entrar a la casa. Mi hermano menor cerró la puerta del balcón con un clic, mi corazón se hundió y rápidamente giré el pomo de la puerta. Mi hermano menor, Silas, agitó la llave en su mano, desperdicio de dinero, se arrodilló y me suplicó a través de la puerta. Mis ojos se llenaron de lágrimas y lo miré fijamente. Mamá, papá, por favor abran la puerta rápido, hace demasiado calor afuera y me dará un golpe de calor. Palmeé la puerta ansiosa y vigorosamente hasta que mis manos se entumecieron. Toc, toc, ¿para qué tocas? De verdad hace tanto calor. Mi padre se incorporó del sofá, y me regañó algunas palabras, luego se volvió a acostar. Emma, ¿qué hay de malo en rogarle a tu hermano menor? Si no le ruegas ahora, ¿quién te despedirá cuando te cases en el futuro? Gritó mi madre. Me miró y me señaló, apártate, estás bloqueando mi vista del televisor. Mi padre le lanzó un control remoto a mi madre recogió el control remoto. Todo es culpa tuya, desperdicio de dinero, hiciste que tu padre me regañara. Silas, ven con mamá. Ignorémosla y dejémosla reflexionar sobre sus acciones en el balcón. Mi hermano menor me hizo una mueca mientras se alejaba, luciendo muy orgulloso. Eran casi las 7 de la tarde, pero el sol aún no mostraba señales de ponerse, gotas de sudor rodaban por mi cabeza una a una. De repente hubo una explosión. Resultó que las ventanas de piso a techo de varias casas al otro lado de la calle que habían cerrado sus balcones habían explotado. Escuché a mi madre regodearse, se lo merecen. ¿Quién les dijo que cerraran sus balcones y tuvieran ventanas de piso a techo? No están presumiendo ahora, a las 10 de la noche, porque seguía golpeando la puerta con mis manos. Mis nudillos se hincharon e incluso comenzó a filtrarse sangre. El agua en mi cuerpo desaparecía poco a poco y ya no tenía fuerzas para golpear la puerta. Me escondí en un pequeño parche de sombra debajo de la unidad exterior del aire acondicionado y la ropa, pero no ayudó en absoluto. El sol abrasador todavía estaba alto en el cielo. Levanté la mano, queriendo llamar a mis padres, justo cuando me encontré con la mirada de mi hermano menor. Arrastró a mis padres al dormitorio principal, incluso me sacó la lengua triunfalmente mientras se volvía. Aturdido, escuché a Silas decirles a mis padres: mamá y papá, vete a dormir primero, iré a abrirle la puerta a mi hermana. Luego vino la suave voz de mi madre: mi hijo es tan amable, no es como ese desperdicio de dinero. Mi padre repitió: por supuesto, mira de quién es hijo. Espero que Silas abra la puerta y me salve, pero caminó hacia el balcón, mirándome, que estaba al borde de la muerte. Comenzó a menear su trasero y a sacar la lengua. Desperdicio de dinero, me suplicó rápidamente. Cerré los ojos con desesperación y perdí por completo el conocimiento. No sé cuánto tiempo había pasado, pero la sensación de ardor en mi cuerpo había desaparecido. Cuando abrí los ojos de nuevo, me encontré de nuevo en el trastero. Sí, la habitación que mi familia me dio era un trastero. Yo he renacido. Cogí mi teléfono, todavía quedaba una semana hasta que Silas me encerrara en el balcón, y la temperatura ya alcanzaba los 40 grados centígrados en este momento, y debo irme de esta casa ahora y encontrar un refugio para escapar de la alta temperatura. También mi nombre soy Emma, y nací en una familia extremadamente patriarcal. Cuando mi madre me dio a luz, toda la familia estaba decepcionada porque era una niña, pero como era la primogénita, me mantuvieron.
Después de eso mis padres abortaron a 3 hijas no nacidas seguidas, y finalmente dieron a luz a su precioso hijo Silas. Desde que nació Silas, me he convertido en su esclava, y todos en la familia lo escuchan. Para poder pagar la matrícula de la escuela, asumí todas las tareas del hogar voluntariamente. El día que me admitieron en la universidad, mis padres no estuvieron de acuerdo con que fuera. Al final mi padre a regañadientes me llevó a solicitar un préstamo estudiantil solo después de escuchar que una estudiante universitaria podía obtener un precio de novia más alto. Silas me acosaba constantemente todos los días. Hace unos años, confiando en su corta edad, insistió en tocarme el pecho mientras dormía por la noche, y mi madre accedió. Esos días humillantes hicieron mi vida miserable, pensando en todas las cosas de mi vida anterior y el inminente apocalipsis de las altas temperaturas. Debo encontrar un trabajo de medio tiempo lo antes posible. De repente, Silas entró corriendo y me quitó la colcha. Me levanté bruscamente. En ese momento solo llevaba mi ropa interior y no había dónde esconderme. Después de todo, era muy difícil darse la vuelta en el trastero, y solo cabía una cama. Ese mismo día, en mi vida anterior, él también me arrebató la colcha de esta manera. Me enojé tanto que luché con él por la colcha y como resultado, mi madre me dio 2 bofetadas. Mi padre también dijo: «Pequeña zorra, ni siquiera llevas ropa, ¿a quién intentas seducir?». Silas salió corriendo con mi colcha en brazos. Su cuerpo regordete, aunque solo tenía 10 años, se tambaleaba mientras corría. «Mamá, mi hermana me va a pegar, mi hermana me va a pegar». Si antes de que pudiera levantarme, fue a quejarse con mi madre. Por lo general, después de intimidarme, iba a quejarse con mi madre y me echaba la culpa. En esta vida, no lo perseguí para recuperar la colcha, en cambio, me puse la ropa primero. Tan pronto como salí del almacén, vi la mirada feroz de mi madre. «Desperdicio de dinero, ¿por qué estás intimidando a Silas?», le dije con calma. «¿Cómo podría intimidar a Silas? Después de todo, él es el único hombre en nuestra familia». Mi madre me miró con una mirada extraña. «Lo sabes, de todos modos, solo eres un desperdicio de dinero. No olvides comprar un auto, una casa y ayudar a tu hermano menor a casarse en el futuro». Mi padre agregó leña al fuego junto a ella. «Sé filial conmigo en el futuro y consígueme un gran precio de novia. No se preocupen, mamá y papá, después de graduarme, les entregaré todo mi salario y les conseguiré un gran precio de novia. Mis padres y mi hermano menor, en esta vida, definitivamente seré filial con ustedes». 3. Simplemente empaqué mis cosas y fingí diles que había encontrado un trabajo de medio tiempo, que iba a ganar dinero. Al escuchar esto, mis padres se alegraron mucho, seguían preguntando cuánto era el salario. Dije que eran 100 yuanes al día e incluía alojamiento pero no comida. Entonces mi madre inmediatamente dijo: «No tenemos dinero para darte comida». Levanté la vista y le sonreí obsequiosamente. «Lo sé, no te pediré los gastos de comida, siempre y cuando me dejes llevar algo de comida de casa. La cocinaré yo mismo en el dormitorio». Mi padre dijo al escuchar esto: «Trae todo tu salario cuando pagues, no comas mi comida por nada». Mi hermano menor, Silas, gritó: «Quiero una tableta, quiero jugar juegos, ¿oíste eso? No olvides comprar una tableta para tu hermano menor, no regreses si no la compras, y también trae todo tu salario sin guardar un solo centavo». Mirando sus caras agresivas, sentí una oleada de náuseas en mi corazón. «Por supuesto, no volveré atrás, entiendo, mamá y papá». Saqué mi maleta y guardé más de media bolsa de los fideos, pan, fideos instantáneos, arroz y harina que quedaban en casa. Después de eso, también guardé más de media caja de bebidas y leche. Solo les dejé comida suficiente para unos 5 o 6 días. Sé que no saldrán a comprar comida hasta que se agoten todos los suministros, porque la temperatura subirá cada vez más en los próximos días y simplemente se sentarán a esperar a que se agoten. Ah, claro, y el armario de bocadillos de Silas. Definitivamente no puedo dejarlo ir. Saqué mi mochila escolar y caminé directamente hacia el gran dormitorio de Silas con ventanas de piso a techo. No merecía tener un dormitorio así. Solo podía acurrucarme en el trastero. Cuando abrí su armario de bocadillos, estaba lleno de todo tipo de bocadillos importados que mi madre le compró, así como varios juguetes y figuras, y estas eran cosas que nunca había tenido. «Silas vino, desperdicio de dinero, ¿qué estás haciendo? Estos son todos míos, no los toques». Miré a mi madre y vi un destello de sorpresa en sus ojos,
pero rápidamente recuperó la compostura. Emma, tu hermano menor es el único hombre en nuestra familia, es normal que coma algunos bocadillos. Sí, tuve que trabajar a tiempo parcial para ganarme la vida, y este gabinete lleno de bocadillos suyos fue suficiente para mis gastos de comida durante 2 semestres. Reprimí mi enojo. Silas, mi trabajo a tiempo parcial no proporciona comida, ¿puedes compartir algunos de tus bocadillos conmigo? Entonces tendré la fuerza para trabajar y podré comprarte la última tableta. Silas, al oírme adularlo en un tono humilde, movió lentamente su pequeño cuerpo regordete a un lado. ¿Puedes tomar algunos? Abrí una bolsa tejida para empacar equipaje y casi vacié el gabinete de bocadillos. No te preocupes, Silas, te compraré más bocadillos cuando reciba mi salario. Mi madre me miró fijamente. ¿Realmente comes mucho? No olvides lo amable que es tu hermano menor contigo. Cómprale un coche y una casa. Después de graduarte en la puerta, vi a mi padre todavía tumbado en el sofá, riéndose de su teléfono. Zorra, no olvides traerme todo tu sueldo. Contuve la respiración. Lo sé. En el momento en que cerré la puerta sentí un gran alivio. Oleadas de calor me golpearon y finas gotas de sudor aparecieron rápidamente en mi frente. Con una maleta y una bolsa tejida, ¿cómo podría encontrar un refugio adecuado? Hace demasiado calor, la temperatura debe ser de más de 40 grados centígrados ahora. Tan pronto como salí de la comunidad, sentí sed y estuve al borde de sufrir un golpe de calor, mirando las olas de calor distorsionadas en la carretera asfaltada. No dudé en entrar al 7-Eleven, compré un helado y me sentí mucho mejor mientras soplaba el aire acondicionado, hojeando la aplicación de reclutamiento. Definitivamente no era realista buscar un trabajo a tiempo parcial ahora, donde puedo escapar de la alta temperatura. En mi vida anterior, morí joven y no supe qué pasó después. ¿Podría ser que me asarán hasta la muerte afuera con anticipación en esta vida? Me dije a mí mismo que no entrara en pánico, que debía mantener la calma en este momento porque, justo cuando estaba perdido, de repente vi un anuncio de reclutamiento para guardias de seguridad en una empresa de transporte de cadena de frío en el grupo de trabajo de medio tiempo de mi escuela. En una empresa de transporte de cadena de frío, debe haber muchas instalaciones de almacenamiento en frío. Un almacenamiento en frío, ¿no es ese el mejor lugar para escapar del apocalipsis de altas temperaturas? Es realmente una salida cuando todo parece perdido. Estaba muy contento por dentro. Inmediatamente contacté a la persona a cargo para inscribirme y le dije que podía comenzar a trabajar hoy, debido a la reciente temperatura alta y al salario no alto. No se inscribieron muchas personas, solo había 4 personas en total, incluyéndome a mí. Mirando las advertencias de alta temperatura que aparecían en varias aplicaciones en la pantalla de mi teléfono, encontré un nuevo rayo de esperanza. Un mensaje de texto me llamó la atención, ya que la temperatura en la ciudad ha superado los 45 grados Celsius. A partir de mañana, se recomienda que todos trabajen desde en casa. Los trabajadores al aire libre se toman vacaciones. Tuve que darme prisa. Después de contactar con la dirección, tomé un autobús a las afueras. Debo decir que los asientos del autobús estaban muy calientes. Aunque había aire acondicionado, el conductor seguía sudando profusamente. Esta empresa de transporte de cadena de frío estaba ubicada en las afueras de la ciudad. Pensé que la temperatura en los suburbios sería más baja, pero resultó ser la misma que en el área urbana. Después de llegar, el supervisor nos dijo que debido a la alta temperatura, había mucha gente de vacaciones y solo unas pocas rutas seguían en funcionamiento para el transporte. Lo que teníamos que hacer era tomar fotos y revisar la cámara frigorífica al descargar y recoger mercancías. Genial. No esperaba poder acceder a la cámara frigorífica tan rápido. Después de que el supervisor nos diera las instrucciones, nos dijo que él también se tomaría vacaciones mañana porque la temperatura era demasiado alta. Luego nos dio a cada uno un permiso para que el supervisor se abasteciera de algunos suministros, pero al final, no lo dije. Los 4 trabajamos a tiempo parcial durante el verano. Vacaciones. 2 hombres y 2 mujeres, vivían en dormitorios diferentes respectivamente. Mi compañera de cuarto y colega se llamaba Sofía. Era obvio que tenía el mismo destino que yo, realmente estábamos en el mismo barco. Después de descargar el camión y tomar fotos a las 7 de la tarde, el sol todavía no mostraba signos de ponerse. No sé qué pasa con este clima, se quejó Sofía, mirando la hierba arrugada y enroscada en el suelo. Me pregunté si el fin del mundo llegaría temprano. En mi vida anterior, aunque noté que el sol se ponía tarde antes de que me encerraran en el balcón, no pensé mucho en eso. ¿Podría ser que el apocalipsis de altas temperaturas llegue temprano en esta vida?
Levanté la cabeza y la luz del sol seguía siendo tan deslumbrante que no podía abrir los ojos. Después de las 8 de la tarde, el sol comenzó a ponerse lentamente, pero la temperatura todavía era de 40 grados centígrados, en unos días. Cuando llegue la temperatura alta, me temo que incluso comer será un problema. Debo comenzar a prepararme. Mirando mi saldo restante de 0,97 yuanes, saqué una tarjeta de crédito, la había solicitado en la escuela para obtener una taza. No esperaba que fuera útil hoy. El lugar más cercano era Sam's Club, así que hice un pedido en Sam's Club, seleccioné mucho arroz, harina, aceite de cocina y otros suministros, pero descubrí que nadie aceptó el pedido. Me giré para mirar a Sofía, que estaba usando un teléfono con la pantalla rota, y le pregunté: Sofía, ¿crees en el fin del mundo? Levantó la cabeza y me miró con una mirada incrédula. ¿El fin del mundo en las novelas? Sí, sus ojos se abrieron. Lo creo, era muy guapa, con párpados dobles, boca pequeña, piernas largas y piel clara, aunque su ropa era un poco ordinaria. De nuestras conversaciones anteriores, supe que tenía un total de 4 hermanas mayores y un hermano menor, y que era la quinta hija. Sus tasas de matrícula también se pagaron con un préstamo estudiantil, de lo contrario, la habrían casado para obtener el precio de la novia para su hermano menor. La miré a los ojos brillantes. Entonces, ¿quieres jugar a un juego de supervivencia del fin del mundo? Ah, ¿no te das cuenta de que la temperatura recientemente ha sido muy anormal? Incluso el sol se está poniendo cada vez más tarde. Ella asintió vigorosamente hacia mí. Este es un precursor del fin del mundo. Debemos comenzar a prepararnos. ¿Cómo nos preparamos? Ven conmigo a abastecernos de bienes esta noche. La frecuencia de vehículos en la fábrica de la cadena de frío había disminuido mucho recientemente, y supuse que también se debía a la alta temperatura. Después de las 7 de la tarde, algunos vehículos entraron y no volverían a salir, es decir, podríamos salir a las 8 de la tarde para abastecernos de bienes en Sam's Club. Entonces, ¿cómo conseguir la llave del auto? Los conductores aquí generalmente conducen los vehículos de regreso antes de las 7 de la tarde. Si regresé después de las 7 de la tarde, no necesitamos tomar fotos y grabarlas cuando estén almacenadas. Mirando a Sofía, de repente se me ocurrió una idea. A las 6 de la tarde fui a la única tienda de comestibles en la entrada y compré una caja de cigarrillos Zongwa. Afortunadamente pude pagar con tarjeta de crédito, de lo contrario, no habría tenido suficiente dinero. Cuando regresé, Sofía me miró extrañada. Mayor, ¿para qué es esto? Iremos juntos más tarde. La miré afirmativamente. Varios conductores regresaron uno tras otro. Todos dijeron que la empresa estaría de licencia unificada mañana y que no habría más entregas en el futuro cercano. Después de todo, la temperatura era demasiado alta. La temperatura dentro de los vehículos de la cadena de frío no se podía garantizar y algunos artículos ya no se podían transportar. Oh, ya veo. Entonces esta caja de cigarrillos Zongwa parecía no ser de ninguna utilidad. Reuní mi coraje y caminé hacia uno de los conductores. Teodore, dame la llave del coche. Teodore era el más puntual de estos conductores, siempre llegaba antes de las 7 de la tarde. ¿Qué pasa, Emma? Teodore se secó el sudor de la cabeza. Me acerqué. Todos están de permiso mañana. Dame la llave del coche por si surge algo, no causará retrasos. Teodore me miró con sospecha. Después de todo, como una chica, incluso si hubiera trabajo, no me caería encima. Saqué mi licencia de conducir y la agité. Tengo licencia de conducir. Soy una conductora con experiencia. Teodore me entregó la llave felizmente. Vale, ¿hablaste con el supervisor sobre esto? Hablé con él por la mañana. Esto también es a lo que se refería el supervisor. Dije, tratando de parecer tranquila. Teodore me lanzó la llave. Después de pensarlo un rato, le pedí a Sofía que trajera la caja de cigarrillos Zongwa y se la metí en las manos. Teodore, hace muchísimo calor, abastécete de más comida y quédate en casa, Emma. Es fácil para una joven como tú trabajar al aire libre. Cuídate, dijo Teodore. Al escuchar sus palabras de preocupación, sentí una punzada de tristeza. Nunca había escuchado tanta preocupación de mis padres, ni una sola vez. Al ver el sudor de Teodore y su espalda empapada, le dije a Sofía que se preparara de inmediato. A las 7:30 de la tarde el sol aún estaba alto en el cielo. Justo al regresar al dormitorio después de tomar fotos en la cámara frigorífica, sentí que mis brazos se enrojecían. Ya no quedaba mucha gente en la empresa de la cadena de frío. Sofía y yo nos pusimos nuestros uniformes de seguridad y nos marchamos, dirigiéndonos directamente al Sam's Club más grande cercano. 6.
Cuando ocurra la explosión, hay una alta probabilidad de cortes de agua y electricidad, así que lo más importante para nosotros es resolver el problema de la energía. Primero compramos docenas de estufas de gas portátiles y planeamos guardarlas en la cámara frigorífica para usarlas en el futuro. Si no hay electricidad, aún podemos cocinar con ellas. Segundo, está el problema de las fuentes de agua. No es un problema, solo necesitamos traer cubos grandes y pequeños de agua. Luego está el problema de ir al baño, ya que no hay baño en el almacén frigorífico. Preparé docenas de cajas de arena para gatos como respaldo. No podíamos pasar por alto ningún aspecto de la ropa, la comida, el refugio y el transporte. Elegimos 2 colchones y 2 edredones. En el apocalipsis de altas temperaturas, no necesitaríamos demasiada ropa, considerando el clima anormal. También compré algunos cortavientos, botas, sombreros, impermeables y paraguas. Lo siguiente fue la comida. La empresa de la cadena de frío tenía muchos almacenes para almacenar diferentes artículos. Planeamos mudarnos al almacén específicamente para almacenar carne congelada. De esta manera, con la carne congelada en el almacén frigorífico, la comida no sería un problema. Además, compré algunos alimentos listos para comer: 50 cajas de ollas calientes autocalentables, 50 cajas de arroz autocalentable, 10 cajas de gachas autocalentables, 10 cajas de fideos autocalentables, 10 cajas de fideos instantáneos autocalentables. Al principio del apocalipsis, podíamos confiar en estos alimentos autocalentables. Además, compramos algunas vitaminas, proteína en polvo, tabletas de calcio y otros productos para la salud. Sería imposible cocinar todos los días en el apocalipsis, así que también compramos una serie de galletas comprimidas y paquetes de verduras comprimidas. Además, compramos docenas de cajas de diversas bebidas como jugo de coco, jugo de manzana y jugo de plátano. De todos modos, con el almacenamiento en frío, no se echarían a perder rápidamente. Después de eso, conseguimos 20 bolsas grandes de arroz y harina cada una y 20 barriles de aceite de cocina. Luego, en Sam's Club, vimos algunas herramientas de supervivencia al aire libre, herramientas de trinchera, lámparas de queroseno, cuerdas, tiendas de campaña. Conseguimos 10 juegos de cada uno. De repente vi un generador en funcionamiento, un producto nuevo. Le pregunté al vendedor a mi lado si esto realmente podía generar electricidad. El vendedor no quería perder un gran cliente, así que jadeó y se secó el sudor mientras nos acompañaba. Sí, señora, esta es la empresa de nuestra empresa. Nuevo producto, vale, déjame preguntarle al supervisor si lo quiere. Sabes, estamos comprando para la empresa, dije. Me hice a un lado y fingí hacer una llamada telefónica. Luego regresé y le dije al vendedor que nos consiguiera uno. Después de todo, si no fuera por la empresa, el vendedor no creería que compraríamos tantas cosas. Mirando mi reloj, ya eran las 8 de la tarde, pero el sol aún no daba señales de ponerse. El aire acondicionado en el supermercado parecía tener poco efecto. Después de caminar un rato, sentí todo mi cuerpo empapado en sudor. Miré el flequillo mojado de Sofía y mi propia chaqueta de protección solar ya estaba empapada. El vendedor preguntó si necesitábamos algo más y dijo que los trabajadores podían ayudar a cargar la mercancía en el coche. Eso fue bueno. Directamente hice una lista y se la di. Cuando llegó el momento de pagar, descubrí que el límite de mi tarjeta de crédito no era suficiente. ¿Qué debía hacer? Vi el límite de crédito temporal de 60.000 que se mostraba a continuación. Inmediatamente hice clic para aumentar el límite. Después de enviar el código de verificación, fue un éxito. Cuando subimos todas las cosas al auto, eran casi las 9 de la noche y el sol apenas comenzaba a ponerse. Señor, con tantas cosas que compramos, ¿nos atacarán?, preguntó Sofía. Esto también era algo en lo que había estado pensando. Ante el apocalipsis, lo más aterrador eran las otras personas. Al ver que no respondí, añadió: Sofía, cierto, señor. Medicina. Todavía tenemos que preparar medicina. Pensé por un momento. Sofía, ¿recuerdas que hay una cámara frigorífica en nuestra empresa específicamente para almacenar medicinas? ¿Cierto? ¿Cómo pude olvidarlo?, exclamó Sofía, dándose una palmada en la frente. 7 de regreso, el sol acababa de ponerse y el cielo en la distancia todavía estaba ligeramente brillante. Cuando regresamos, nos encontramos con los 2 colegas hombres que habían venido a trabajar con nosotros. Antes, uno de los hombres nos ayudó a abrir la puerta y preguntó: ¿por qué están ustedes 2 de nuevo en el auto? Este maldito clima es demasiado caluroso, incluso con el aire acondicionado puesto. No hace mucho frío, dije con una sonrisa y le tiré una botella de agua por la ventanilla del coche. Quién sabe, estamos ayudando a Theodore a recoger unas mercancías.
Tenía algo urgente que atender. El otro hombre estaba en la cabina de seguridad de la puerta, sosteniendo su teléfono y mirándonos de reojo. Noté la expresión nerviosa de Sofía y le di una palmadita en el dorso de la mano para tranquilizarla. Vamos. A entrar, saludé a los dos hombres desde el espejo retrovisor. Los vi salir por la puerta, con un tiempo tan caluroso. De hecho tuvieron el descaro de faltar al trabajo. Conduje el coche directamente a la cámara frigorífica para almacenar medicamentos. Aprovechando que había poca gente alrededor, Sofía y yo comenzamos a descargar las mercancías. La temperatura en esta cámara frigorífica era de menos 20 grados, pero una vez que llegara el apocalipsis y se fuera la luz, seguramente la temperatura subiría. Descargamos grandes cantidades de suministros de un lado a otro, aunque estábamos empapados en sudor, no nos cansamos de eso. Eran las 10 de la noche, pero en lugar de ponerse, el sol parecía haber crecido varias veces más. Era solo mi imaginación. Sofía y yo miramos al cielo simultáneamente, con los ojos llenos de miedo. De repente una noticia nos llamó la atención. Debido a la influencia de un superplaneta, la Tierra experimentará un día polar en el futuro. Se desconoce la duración y la temperatura seguirá subiendo. Se recomienda a los ciudadanos no salir, preparar provisiones adecuadamente y mantenerse frescos en casa. De repente esta noticia se difundió en las principales plataformas en línea. Incluso había algunos blogueros al aire libre friendo huevos en la carretera. En 10 minutos, los huevos estaban cocidos al 70%. Sabía que este día había llegado antes después de todo. Sofía y yo empacamos las cosas en el dormitorio con paraguas y trasladamos todo a la cámara frigorífica. A partir de entonces nos quedaríamos en la cámara frigorífica y no volveríamos a salir. Como la temperatura seguía subiendo, la pantalla de la cámara frigorífica mostraba que la temperatura había alcanzado los menos 10 grados. La vieja escarcha de las paredes comenzó a derretirse. Incontables explosiones llenaron nuestros oídos. Sofía y yo, agotando chaquetas, nos sonreímos. De repente los sonidos de los coches de policía, ambulancias y bomberos llenaron toda la ciudad. Sofía y yo cocinamos la carne y comimos la carne de res gorda cubierta en pasta de sésamo. Aplausos. Levantamos nuestras botellas de Coca-Cola simultáneamente, celebrando nuestra sabiduría. En este momento, toda nuestra fatiga se desvaneció. Cuando abrimos la aplicación de vídeo, hubo informes de la situación apocalíptica en todas partes. En los hospitales de repente hubo muchos pacientes con insolación, y mucha gente estaba tirada en el suelo, gimiendo. Todavía había muchos blogueros al aire libre perseverando. Chicos, miren este termómetro, la temperatura del aire ya es de 50 grados ahora. Chicos, voy a desafiar a permanecer al sol durante 1 hora sin ninguna medida de protección solar. Estos blogueros desafiantes deben estar locos, estaban arriesgando sus vidas. También había algo de conocimiento compartiendo blogueros que compartían consejos sobre cómo prevenir el golpe de calor. El tema de Oaxiang Zengui siendo arrebatado era tendencia uno tras otro. Mirando la cámara frigorífica llena de medicinas, sentí una fuerte sensación de seguridad. Estaba demasiado aburrido y no quería ver más estas noticias que provocaban ansiedad. Al menos ahora, no sería asado hasta la muerte en el balcón como en mi vida anterior. Oh, cierto. Podría revisar la vigilancia de mi casa y ver qué estaban haciendo mis padres demoníacos y mi hermano menor. Anteriormente mis padres instalaron cámaras de vigilancia por toda la casa sin puntos ciegos para vigilar a su precioso hijo en todo momento. 8. Tan pronto como encendí la vigilancia, vi a mi hermano menor regordete gritando: quiero helado, hace demasiado calor, sal y cómpralo para mí ahora mismo. Mi hermano menor lanzó sus juguetes, golpeando y pateando, obligando a mi madre a salir a comprarle helado. Afuera hace 50 grados, ¿cómo puedo salir? Me dará un golpe de calor en cuanto salga. Todavía había electricidad en ese momento, y con el aire acondicionado encendido, todavía debería estar fresco en casa. Mi padre seguía tumbado en el sofá, quizás molesto por el ruido. Dijo: ¿qué tiene de difícil salir a comprarle un helado? ¿No ves que mi hijo lo quiere? También me apetece una cerveza helada. Compra una docena ya que estás, exclamó mi madre. Si Emma estuviera aquí podríamos mandarla a comprarlas. Jeje, solo piensan en mí cuando hay trabajo que hacer con la temperatura exterior a más de 50 grados, claramente quieren que me dé un golpe de calor. Mi padre se dio la vuelta: esa zorra no está aquí, ¿verdad? Debe entregar todo su sueldo cuando vuelva. Mi madre mostró una mirada feroz. Apretó los puños y los dientes. Definitivamente tiene que hacerlo. Mirando esta escena, me pregunté si mis padres realmente me odiaban tanto. En ese entonces, porque mi madre dio a luz a yo y tuve varios embarazos consecutivos con niñas. Ella
Fue torturada severamente por mi abuela y a menudo golpeada y regañada por mi padre. Ella descargó todo el trato injusto que sufrió en mí. ¿No era ella una mujer también? Yo era su propia carne y sangre. Las lágrimas corrían por mi cara sin control. Vi a mi madre ponerse los zapatos y salir con un paraguas. Al verme llorar, Sofía trajo un tazón de arroz caliente para consolarme. Comencé a contarle todo el trato injusto que había sufrido desde que era una niña, y ella lloró mientras escuchaba. Luego comenzó a quejarse de sus padres y las hermanas mayores y el hermano menor que a menudo la intimidaban. Nos abrazamos y lloramos. Luego comenzamos a disfrutar del arroz caliente y el justo, descongelado listo para comer camarones. De repente, la vigilancia en la puerta nos alertó de que alguien se estaba moviendo. Rápidamente hice clic para verificar y vi que era mi madre que regresaba. Al dejar el paraguas, pude ver por la vigilancia que mi madre estaba roja, con la cara llena de lágrimas y sin aliento, con el sudor corriendo constantemente por sus mejillas. Tan pronto como mi hermano menor vio a mi madre regresar, corrió a buscar su helado, pero descubrió que ya se había derretido en sopa, por lo que inmediatamente se tumbó en el suelo, llorando y haciendo una escena. Mi padre vio esto, lo levantó y le dijo: «Deja de llorar, solo ponlo en el refrigerador y déjalo congelar por un rato». Mi madre rápidamente puso el helado en el refrigerador. Mi padre la miró. «¿Dónde está mi cerveza?», dijo mi madre abatida. «Cariño, toda la cerveza se agotó, el supermercado se ha vaciado». Mi padre tiró el control remoto al suelo y dijo con los dientes apretados: «Mujer inútil, ni siquiera puedes comprar cerveza, ¿qué sentido tiene tenerte?». Mi madre abrió la boca como si quisiera decir algo, pero cayó directamente al suelo. «Mamá, mamá, ¿qué te pasa?». Mi hermano menor corrió rápidamente a comprobarlo. Al ver que mi madre no moverse, mi hermano menor comenzó a gritar de nuevo. Mi padre pateó a mi hermano menor a un lado. «Todo lo que haces es llorar y gritar». Luego sacó el helado de mi hermano menor del refrigerador y comenzó a comerlo. Mi hermano menor derramó lágrimas silenciosas, pero no se atrevió a hacer un sonido, ignorando por completo a mi madre, que se había desmayado. Con la temperatura extremadamente alta afuera, mi madre debe haberse desmayado por un golpe de calor. Al ver todo esto, no sentí la más mínima lástima, en cambio, sentí una sensación de satisfacción. Parecía que había heredado los jeans fríos y ensangrentados de mi padre. Después de un rato, como mi madre seguía sin moverse, mi padre la arrastró al baño, abrió el cabezal de la ducha y, después de un rato, mi madre se despertó tosiendo. Mi madre yacía débilmente en el suelo. «Cariño, por favor, sálvame». Mi hermano menor también se arrastró junto a mi madre. «Mamá, papá se comió mi helado, ve a comprarme otro». «Mamá, mamá no se siente bien». Al ver a mi madre empezar a vomitar, sentí náuseas y apagué el vigilancia. Aunque el sol aún no se había puesto afuera, Sofía y yo nos íbamos a la cama porque ya eran las 12 de la noche. 9. Una semana después, se fue la luz, debido al fenómeno del día polar. La temperatura siguió subiendo y muchas líneas eléctricas de alto voltaje incluso comenzaron a incendiarse por sí solas. Lo más aterrador finalmente había llegado, aunque estábamos en la cámara frigorífica. Toda la escarcha se estaba derritiendo a una velocidad visible. Nos quitamos las chaquetas de plumas y nos pusimos camisas de manga larga y pantalones largos. A medida que la capa congelada se derretía, la cámara frigorífica era como una cueva de cortina de agua. Sofía y yo tuvimos que montar una tienda de campaña y quedarnos dentro de ella. En este momento, nuestro generador en funcionamiento fue útil. Sin embargo, la energía que generaba era muy débil, incluso después de funcionar durante varias horas. Solo podía cargar nuestros teléfonos en un 20%, pero si lo usábamos con moderación, aún podíamos mantenernos en contacto con el mundo exterior. En estos días, muchos blogueros al aire libre detuvieron sus actividades, y las aplicaciones de vídeos cortos se llenaron de las miserables condiciones de vida de las personas. Algunas personas habían muerto de deshidratación y algunas incluso se habían suicidado saltando de edificios. Parecía que este desastre era mucho más grave de lo que había imaginado. También hubo algunas personas que comenzaron a vender a sus esposas e hijos a cambio de comida. El lado oscuro de la naturaleza humana comenzó a emerger. Desde la vigilancia, vi que mi madre estaba al borde de la muerte. Mi padre estaba usando un banco de energía para conectar un pequeño ventilador, y mi hermano menor le rogó que lo dejara usarlo por un rato. Mi padre lo pateó a la esquina. «Lárgate, tengo mucho calor». Mi madre yacía en el suelo, con la cara pálida y los labios agrietados, ni siquiera podía hacer un sonido. Mi hermano menor seguía arrodillado en el suelo, rogándole a mi padre que lo dejara usar el pequeño ventilador, ignorando por completo la vida y la muerte de mi madre. De repente, mi madre abrió los ojos y comenzó a temblar por todas partes. Supe que esta era la etapa final de la insolación. Mi padre la miré con impaciencia. «Si vas a morir, muere afuera».
No ensucies mi casa. Después de tantos años de matrimonio, mi padre no mostró ninguna compasión. Mi madre se detuvo, cerró lentamente los ojos, giró la cabeza hacia un lado y 2 líneas de lágrimas rodaron por su rostro. Sabía que nunca volvería a despertar. Su obediente esposo y el hijo del que estaba tan orgullosa no mostraron la más mínima piedad hacia ella. Me pregunté si, en el más allá, se arrepentiría. Mi padre miró a mi madre. ¡Qué mala suerte! Mi hermano menor nunca fue al lado de su madre. No dejaba de rogarle a mi padre por algo de comer y beber. Observé todo esto sin ninguna emoción en mi corazón. De repente la vigilancia se quedó sin energía. Supuse que la energía almacenada se había agotado. En ese momento escuchamos algo de movimiento fuera de la cámara frigorífica. Se me erizaron los pelos. Maldita sea, alguien tenía los ojos puestos en este lugar. Aunque estaba ubicado en las afueras, no pudo evitar atraer a algunas personas que buscaban suministros. Sin embargo, la puerta de la cámara frigorífica era muy resistente, sin la llave no podían entrar fácilmente. Después de un tiempo, el exterior parecía estar en silencio. Sofía y yo tomamos la escalera en la cámara frigorífica y la encajamos contra la puerta, con la esperanza de agregar una capa adicional de seguridad. De ahora en adelante, incluso dormiría mientras sostenía una herramienta de trinchera, aunque todavía quedaban muchos suministros, algunos de ellos habían sido empapados por la escarcha derretida, y la temperatura dentro de la cámara frigorífica estaba subiendo continuamente. Podía sentir claramente que no podíamos quedarnos en esta cámara frigorífica por mucho más tiempo. Sofía, no podemos quedarnos aquí por mucho tiempo. Sofía asintió con la cabeza. Cada uno empacamos una mochila, colocando varios paquetes de galletas comprimidas, botellas de agua mineral, cuerdas y varias cajas de medicinas, listos para correr en cualquier momento. En cuanto a cuándo terminaría el día polar, todavía no había noticias precisas. Algunos blogueros proféticos incluso dijeron que la Tierra estaba al borde de la destrucción y que el mundo estaba llegando a su fin. Fue realmente aterrador. De repente, hubo un sonido de alguien golpeando la puerta afuera de la cámara frigorífica. Sofía y yo nos miramos, tomamos nuestras herramientas de trinchera y nos movimos lentamente hacia la puerta de la cámara frigorífica. 10. Abre la puerta, sabemos que ustedes dos están dentro, jadeó una voz, date prisa y ábrela. Cámara frigorífica, sálvanos. Esta voz era, miré a Sofía, son ellos, eran los otros 2 hombres que vinieron a trabajar aquí con nosotros, así que todavía estaban por aquí. Después de todo, esta empresa de cadena de frío estaba tan lejos del centro de la ciudad que pocas personas se arriesgarían a venir aquí con este calor abrasador. Sofía me susurró, hermana Emma, deberíamos abrirles la puerta. En realidad, esto era lo que también me preocupaba. Después de todo, eran hombres. Si algo sucediera, nosotras 2 mujeres seguramente estaríamos en desventaja. Queridas hermanas, por favor sálvanos, es el destino nos llevó a trabajar en el mismo sitio. Bien, por favor, abre la puerta. Estamos al borde del colapso. Salvar una vida es mejor que construir una pagoda de 7 pisos. Sofía me miró. ¿Qué tal si les abrimos la puerta? No creo que sean malas personas. Asentí en silencio y grité, deja de tocar, te abro enseguida. Los golpes cesaron. Sofía y yo quitamos la escalera y giramos la gran cerradura de la cámara frigorífica. En cuanto abrimos una rendija, nos golpeó una ráfaga de calor. Me costó respirar un instante y no pude abrir los ojos. El sol brillaba muchísimo. La hierba del suelo estaba marchita y amarilla, y había un humo espeso a lo lejos. Me temo que la temperatura del aire ya alcanzaba los 60 grados Celsius y la del suelo podría superar los 80. Si las zonas de gran altitud ya se hubieran quemado, entrad rápido. Las 2 se apretujaron de lado y cerré rápidamente la puerta de la cámara frigorífica. Sofía usó la escalera para calzar la puerta. De nuevo, tan pronto como entraron, se tumbaron en el suelo jadeando. El un poco más gordo sudaba profusamente por la conversación. Nos enteramos de que también venían del grupo de trabajo a tiempo parcial. El gordo se llamaba Tobías y el delgado se llamaba Trevor. ¿Quién habría pensado que se encontrarían con el apocalipsis de altas temperaturas cuando llegaron aquí? Después de enterarse del fenómeno del día polar, también se escondieron en una cámara frigorífica. Esa cámara frigorífica estaba llena de varias carnes congeladas. Supuestamente, deberían haber podido sobrevivir, pero no tenían ollas, lo cual fue un gran problema. Después de que se quedaron sin bocadillos, usaron botellas para derretir algo de escarcha para beber agua.
pero después del apagón, la temperatura en esa cámara frigorífica siguió subiendo y la carne congelada comenzó a pudrirse, ya. No era habitable. De repente vieron esta cámara frigorífica para almacenar medicinas y quisieron entrar a buscar algunas. Cuando descubrieron que la puerta no se podía abrir, estaban seguros de que Sofía y yo estábamos escondidos dentro. Después de todo, cuando se anunció el día polar, solo quedamos unos pocos para proteger la compañía de la cadena de frío. Hermana Emma, eres muy lista. Parece que esta cámara frigorífica para medicinas es de mucha mejor calidad que la de carne congelada, dijo Tobías, mirando a su alrededor y metiéndose papas fritas en la boca. Pensé para mí mismo, todavía podría comer tanto incluso en el apocalipsis. Trevor bebió casi toda una botella de agua y luego preguntó, ¿qué planeas hacer ahora? Hice una pausa y dije, definitivamente no podemos quedarnos más tiempo en esta cámara frigorífica. Ahora se ha descongelado por completo y es solo cuestión de tiempo antes de que la temperatura aquí suba a la temperatura exterior. Sofía asintió con la cabeza. Trevor dijo, es cierto, pero ¿a dónde podemos ir? Tobías abrió otro paquete de galletas y unas tiras picantes. Creo que este lugar es genial. Comida y agua, es bueno quedarse aquí. Sofía lo miró con desdén. No dirás eso cuando la temperatura aquí alcance los 40 grados en unos días. Por la noche, cada uno de nosotros se acostaba en sus colchones de aire. En los últimos días, la mayor parte de la escarcha se había derretido y el suelo estaba cubierto de agua. La temperatura ambiente era de unos 20 grados centígrados. Después de un día agotador, me quedé dormido rápidamente en medio de la noche. De repente sentí un sudor frío en la espalda justo cuando estaba a punto de levantarme. Un grito me despertó de golpe. 11. Me di la vuelta y salté encendiendo la linterna. Sofía estaba sentada en el suelo, sosteniendo una herramienta de trinchera frente a su pecho. No te acerques más. Tobías yacía en el colchón de aire con una sonrisa lasciva. Hermanita, juega conmigo, me haré responsable de ti cuando termine el periodo de altas temperaturas. Asqueroso. Levanté mi herramienta de trinchera y estaba a punto de golpearlo, pero subestimé la fuerza de este tipo gordo. Me arrebató la herramienta de trinchera y me golpeó en la cabeza. Apártate del camino, me ocuparé de ti después de conseguir a esta pequeña belleza. Era tan despreciable. Justo cuando estaba a punto de levantarme, me sentí mareado. Un chorro de sangre caliente goteó. En realidad me golpeó la cabeza fuerte. Luego se acercó a Sofía, la arrastró sobre el colchón de aire y estaba a punto de arrancarle la ropa. Trevor se acercó y pateó a Tobías a un lado. Nos salvaron. ¿Cómo puedes hacer esto? Todos venimos de familias difíciles. ¿Cómo puedes ser tan descarado? Tobías se burló. Amigo, es el apocalipsis. El orden social desapareció hace mucho. Tengamos cada uno una de estas señoritas y disfrutemos durante unos días. Trevor gritó, vete al infierno, y le dio una patada en la cabeza. Corrí a ayudar a Sofía a ponerse la ropa. Mirando su cara roja de ojos y lágrimas, la abracé. Tobías escupió una bocanada de sangre. Amigo, quiero hablar a usted. Trevor dio un paso adelante y estaba a punto de levantar la mano cuando Tobías de repente lo golpeó en la nariz. Con un crujido, la nariz de Trevor comenzó a sangrar. Luego Tobías comenzó a golpearlo y patearlo. Parecía que Trevor no podía aguantar. Me obligué a levantarme, recogí la herramienta de trinchera y con todas mis fuerzas golpeé a Tobías en la cabeza. Lentamente se dio la vuelta, listo para patearme. De repente Sofía se acercó y me abrazó, protegiéndome, y Tobías cayó lentamente al suelo. Trevor detuvo el sangrado y puso su dedo índice debajo de la nariz de Tobías para comprobar. Todavía está vivo. Trae la cuerda. Sofía inmediatamente entregó la cuerda, y los tres trabajamos juntos para atarlo fuertemente. Luego lo atamos a la escalera junto a la puerta. Después de todo esto, estaba completamente exhausto. Sofía nos vendó las heridas a mí y a Trevor. Hermana Emma, gracias por salvarme. Gracias también, Trevor. De repente, llegó un aviso oficial de que habría 2 horas de suministro de energía todos los días y el mantenimiento continuaría por el resto del tiempo. Pero aún no había noticias sobre cuándo terminaría el fenómeno del día polar. En este momento, la vigilancia de mi casa mostró una señal nuevamente. 12. Encendí la vigilancia. La habitación estaba hecha un desastre y mi madre no estaba por ningún lado. No sabía a dónde la habían llevado estos 2 demonios. Mi padre todavía estaba acostado en el sofá, usando el pequeño ventilador eléctrico. Mi hermano menor yacía en el suelo, su rostro ceniciento, su cuerpo una vez regordete ahora estaba demacrado. Mi padre sacó una botella de agua. ¿De dónde la sacó? Solo quedaba un poco de agua en la botella. Después de tomar unos sorbos, mi padre la tiró a un lado, pateó a mi hermano menor,
y mi hermano menor abrió los ojos y lo miró. De repente, una mirada fría brilló en los ojos de mi padre. Como si hubiera tomado una decisión, saltó del sofá, arrastró a mi hermano menor a la cocina y cerró la puerta. Solo pude escuchar los gritos de mi hermano menor desde la vigilancia. No, papá, no me mates. Estaba aterrorizado. Esa bestia de padre en realidad quería comerse la comida de mi hermano menor. Después de un rato, no hubo sonido, vi sangre filtrándose por debajo de la puerta de vidrio de la cocina. Me tapé la boca y comencé a temblar por todas partes. La puerta de la cocina se abrió. La boca de mi padre estaba llena de sangre, se limpió la boca y mostró una expresión de satisfacción. No pude contenerme más y comencé a vomitar. Hermana Emma, ¿qué pasa? Sofía se acercó y me sostuvo. Trevor también se dio la vuelta y preguntó, ¿qué pasó? No es nada. Tomé una botella de agua y me enjuagué la boca. Solía pensar que mi padre era egoísta y chauvinista, nunca pensé que fuera tan monstruo, no temía el castigo divino por lo que hizo. De repente mi teléfono recibió un mensaje de texto oficial, ya que se desconoce la hora del final del día polar, todos los sobrevivientes ahora serán transferidos a vivir en la ciudad subterránea, por favor prepárense. Los supervivientes que recibieron el mensaje genial. El país no nos había abandonado. Podíamos ir a la ciudad subterránea. La temperatura en este almacén frigorífico había alcanzado los 40 grados centígrados, bien podría llamarse un almacén caliente. En los últimos días, todos dependíamos de pequeños ventiladores para sobrevivir. Tras ver el mensaje en el teléfono, Sofía y yo nos abrazamos y lloramos. Empezamos a empacar nuestras cosas. Cada uno llevaba una enorme mochila de montañismo. Mirando a Tobías, estaba al borde de la muerte junto a la puerta, lo desatamos. Agité el teléfono delante de su cara y, de repente, empezó a gritar, yo también quiero ir a la ciudad subterránea. Llévame contigo, por favor, llévame contigo. Moriré si me quedo aquí. Mirando nuestras 3 mochilas llenas, empezó a arrastrarse por el suelo de forma retorcida y desesperada. Por favor, Trevor, somos hermanos que hemos pasado por las buenas y las malas. Le rompiste la nariz a tu hermano. Trevor le dio 2 puñetazos. Hermano, me equivoqué. Me equivoqué con las manos atadas. Tobías contaba en el suelo, rogando perdón. De repente, un fuerte zumbido vino del exterior como un viento fuerte. Supervivientes, por favor salgan de inmediato. Supervivientes, por favor salgan de inmediato. Los 3 nos miramos y sonreímos, luego nos pusimos las mochilas. Me acerqué a Tobías, hermana Emma, sabía que eras la más amable, llévame contigo, no te trataré mal, suplicó. Me burlé, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Tobías empezó a entrar en pánico con un movimiento rápido, blandí mi cuchillo, la sangre brotó de la ingle de Tobías, formando un charco en el suelo, mirando su rostro pálido, le metí 2 toallas sanitarias en la boca. Este es un regalo de despedida para ti. Abrimos la puerta de la cámara frigorífica, Sofía y Trevor empezaron a silbar fuerte, en ese momento, el suelo se agrietó y sentí que me costaba respirar. Pronto, el helicóptero nos notó primero. Nos rociaron agua para refrescarnos y luego dejó caer una escalera de cuerda. Los 3 subimos lentamente. Bienvenidos, supervivientes, vamos a la ciudad subterránea de inmediato. Estos son los últimos trajes de enfriamiento desarrollados por científicos, por favor pónganlos. Los 3 nos pusimos rápidamente los trajes, eran de una sola pieza e incluso tenían sombreros. Para ser honestos, después de ponérnoslos, no sentimos tanto el calor del sol. Sentados en el helicóptero vimos que muchos edificios se habían derrumbado y las carreteras estaban cubiertas de arena y polvo. El sol seguía abrasando, y el mundo era de un amarillo desolado. De repente, mi teléfono vibró, vi que la vigilancia de mi casa parpadeaba de nuevo. 13. Rápidamente abrí mi teléfono y vi a mi padre cargando una mochila. También llevaba un traje de enfriamiento y saltó al helicóptero por la ventana. Mi corazón comenzó a latir rápidamente. Mi padre era increíblemente tenaz. ¿Qué debería hacer? Si nos encontramos en la ciudad subterránea, podría terminar como su presa. Me quedé dormido aturdido. Cuando desperté, habíamos llegado a un lugar con mucha vegetación, no hacía tanto calor como afuera, pero tampoco era fresco. Era como estar en una selva tropical. Luego el helicóptero descendió lentamente y vi una entrada, había una larga fila de personas en la puerta, parecía que todos eran sobrevivientes recién llegados. Comenzamos a hacer fila. De repente, vislumbré una cara familiar en la parte de atrás. Ese era mi padre caníbal. Comencé a sentirme nervioso, rezando en mi corazón, por favor no me noten, por favor no me noten.
cuando llegamos al frente vimos un robot en la entrada, pudimos entrar después del reconocimiento facial. Finalmente fue mi turno cuando mi cara fue escaneada, mi imagen apareció en la pantalla grande. Emma, pequeña zorra, gritó mi padre. Sofía y Trevor se giraron para mirar. No te voltees, les advertí, desperdicio de dinero. Se arrodilló y me suplicó furioso. Coloqué el vídeo de él arrastrando a mi hermano menor a la cocina frente al puerto de escaneo del robot. Todos vieron cómo se lamía la sangre de la comisura de la boca. La gente empezó a susurrar y a señalarlo. Algunos jóvenes apasionados por la sangre, incluso lo inmovilizaron contra el suelo y le dieron una paliza. Seguimos avanzando. Cuando llegó su turno de escanearle la cara, de repente llegó un anuncio: individuo peligroso, no cumple con los criterios de rescate, por favor, retroceda. Desafiante intentó avanzar. Por favor, retroceda, por favor, retroceda. Mientras el robot repetía la advertencia, un rayo de luz azul lo tiró al suelo de repente. Salió humo negro de su boca. La gente que estaba detrás guardó silencio y comenzó a hacer cola obedientemente para el escaneo facial. Después de eso, tomamos un tren de alta velocidad que nos condujo a miles de metros bajo tierra. Cuando entramos en la ciudad subterránea, era como otro mundo, pero siempre estaba oscuro. Todos teníamos que trabajar cultivando ciertas plantas para producir oxígeno. Todos los días teníamos que pasar 2 horas en la cabina de luz solar para exponernos a la luz solar simulada, de lo contrario, la falta de calcio provocaría diversas enfermedades. Años después, los niños nacidos en la ciudad subterránea desarrollaron visión nocturna. Podían ver claramente incluso en la oscuridad. Ya no es necesario ir a la cabina de la luz solar. Tal vez así es como el entorno cambia a las personas. Por supuesto, también muestra cómo las personas se adaptan al entorno. Cuando escanearon mi rostro, mi imagen apareció en la pantalla grande. Emma, pequeña zorra, gritó mi padre. Sofía y Trevor se giraron para mirar. No te gires, les advertí, desperdicio de dinero. Se arrodilló y me suplicó furioso. Coloqué el vídeo de él arrastrando a mi hermano menor a la cocina frente al puerto de escaneo del robot. Todos vieron la forma en que se lamió la sangre de la comisura de la boca. La gente comenzó a susurrar y a señalarlo. Algunos jóvenes calientes y ensangrentados incluso lo inmovilizaron contra el suelo y le dieron una paliza. Seguimos avanzando. Cuando fue su turno de escanear su rostro, de repente llegó un anuncio: individuo peligroso, no cumple con los criterios de rescate, por favor retroceda. Desafiante trató de avanzar. Por favor retroceda, por favor retroceda. Mientras el robot repetía la advertencia, un rayo de luz azul lo tiró al suelo de repente. Humo negro salió de su boca. La gente detrás se quedó en silencio y comenzó a hacer cola obedientemente para el escaneo facial. Después de eso, tomamos un tren de alta velocidad que condujo a miles de metros bajo tierra. Cuando entramos en la ciudad subterránea, era como otro mundo. Pero siempre estaba oscuro. Todos tenían que trabajar, cultivar ciertas plantas para producir oxígeno. Todos los días teníamos que pasar 2 horas en la cabina de luz solar para estar expuestos a la luz solar simulada. De lo contrario, la falta de calcio conduciría a varias enfermedades. Años más tarde, los niños nacidos en la ciudad subterránea desarrollaron visión nocturna. Podían ver claramente incluso en la oscuridad, y ya no necesitaban ir a la cabina de luz solar. Tal vez así es como el entorno cambia a las personas, por supuesto. También muestra cómo las personas se adaptan al medio ambiente. Cuando escanearon mi rostro, mi imagen apareció en la pantalla grande. Emma, pequeña zorra, gritó mi padre. Sofía y Trevor se giraron para mirar. No te gires, les advertí, desperdicio de dinero. Se arrodilló y me suplicó furioso. Coloqué el vídeo de él arrastrando a mi hermano menor a la cocina frente al puerto de escaneo del robot. Todos vieron la forma en que se lamió la sangre de la comisura de la boca. La gente comenzó a susurrar y a señalarlo. Algunos jóvenes calientes y ensangrentados incluso lo inmovilizaron contra el suelo y le dieron una paliza. Seguimos avanzando. Cuando fue su turno de escanear su rostro, de repente llegó un anuncio: individuo peligroso, no cumple con los criterios de rescate, por favor retroceda. Desafiante trató de avanzar. Por favor retroceda, por favor retroceda. Mientras el robot repetía la advertencia, un rayo de luz azul lo tiró al suelo de repente. Humo negro salió de su boca. La gente detrás se quedó en silencio y comenzó a hacer cola obedientemente para el escaneo facial. Después de eso, tomamos un tren de alta velocidad que condujo a miles de metros bajo tierra. Cuando entramos en la ciudad subterránea, era como otro mundo, pero siempre estaba oscuro. Todos tenían que trabajar, cultivar ciertas plantas para producir oxígeno.
Todos los días, teníamos que pasar 2 horas en la cabina de luz solar para estar expuestos a la luz solar simulada, de lo contrario, la falta de calcio conduciría a varias enfermedades. Años más tarde, los niños nacidos en la ciudad subterránea desarrollaron visión nocturna, podían ver claramente incluso en la oscuridad, y ya no necesitaban ir a la cabina de luz solar. Tal vez así es como el entorno cambia a las personas, por supuesto, también muestra cómo las personas se adaptan al medio ambiente. Tuvimos que pasar 2 horas en la cabina de luz solar para exponernos a la luz solar simulada, de lo contrario, la falta de calcio conduciría a varias enfermedades. Años más tarde, los niños nacidos en la ciudad subterránea desarrollaron visión nocturna, podían ver claramente incluso en la oscuridad, y ya no necesitaban ir a la cabina de luz solar. Tal vez así es como el entorno cambia a las personas, por supuesto, también muestra cómo las personas se adaptan al medio ambiente. Tuvimos que pasar 2 horas en la cabina de luz solar para exponernos a la luz solar simulada, de lo contrario, la falta de calcio conduciría a varias enfermedades. Años más tarde, los niños nacidos en la ciudad subterránea desarrollaron visión nocturna, podían ver claramente incluso en la oscuridad, y ya no necesitaban ir a la cabina de luz solar. Tal vez así es como el entorno cambia a las personas, por supuesto, también muestra cómo las personas se adaptan al medio ambiente.